Tengan ustedes muy buenas tardes, aquí estamos nuevamente transmitiendo desde Manantiales de Piedad. Gracias a Dios que nos permite recorrer el libro de Proverbios. Y llegamos al Proverbios 13:24. El título del mensaje de hoy es Disciplina paternal. Llegamos a un versículo central. Claro que tenemos que explicar varias cosas e hilvanarlo con otros versículos para que no quede como quizás muy, ¿cómo podríamos decir? Muy autoritario, una cosa así. Llegamos a un proverbio referido a la disciplina en un hogar amoroso, pues en una casa donde hay maltrato, la disciplina para corrección se convierte en un castigo resentido. Estamos viviendo tiempos en que castigar a un hijo por un mal comportamiento es malo, pero consentirlo bajo el disfraz de no dañar su estima está bien. Proverbios 13:24 dice: el que escatima el castigo aborrece a su hijo, el que lo ama temprano lo corrige. La disciplina intrafamiliar aplicada en amor es una herramienta que debe usarse para enseñar cuando las palabras no son oídas. Hablar de castigo disciplinario a algunos les produce horror. ¿Sí? En algunas oportunidades, en algunos lugares he hablado acerca del castigo disciplinario, cuando no alcanzan las palabras, un castigo disciplinario. Pero hay gente que se horroriza por eso. Pero es que en realidad es bíblico, es exactamente bíblico, autorizado por las escrituras, que cuando no se hace caso a las palabras es necesario el castigo disciplinario. Y lo podemos interpretar como querramos, pero lo que dice la Biblia lo dice la Biblia. Aún dentro de un contexto donde la Biblia es predicada, la gente se horroriza, porque parece que el castigo a los hijos es una falta de amor. Y lo que nos está diciendo el proverbio es que el que escatima el castigo aborrece a su hijo, pero el que lo ama temprano lo corrige. Es decir, temprana edad, otros dicen de madrugando lo corrige. Madrugar en la edad de los niños significa que desde muy pequeños, cuando comienzan a tener las primeras necedades, los primeros malos comportamientos, inmediatamente hay que corregirlo. Sin embargo, la Biblia está llena de ejemplos disciplinarios y también de algunos padres permisivos e hijos consentidos, como en los casos de David y Samuel y sus respectivos hijos. Luego vamos a exponer un poquito de esto. Hay actitudes en los hijos que deben corregirse desde muy pequeño, no se los puede dejar pasar por alto. Corregirlos desde el momento que dan señales de su mal comportamiento. De lo contrario, serán los padres los que llorarán de vergüenza y dolor en lugar de llorar los hijos por la disciplina. Hay padres que no quieren que sus hijos lloren en la disciplina. Pero después terminan llorando ellos cuando sus hijos consentidos les traen vergüenza y dolor. Los hijos necesitan explicaciones y largas charlas para lograr entender la diferencia entre la buena o mala conducta. Pero aún así se portarán de forma desagradable una y otra vez, eso no lo podemos evitar, lamentablemente. El dolor de la disciplina siempre será recordado, sea físico o emocional.
Cada vez que castiguemos a nuestros hijos debemos recordarles que los amamos y por eso es que queremos que corrijan su camino. No disciplinarlos cuando vemos sus malas actitudes con rabia o con ira, sino disciplinarlos cuando vemos sus malas actitudes y hacerles entender que lo hacemos porque lo amamos. No disciplinarlos cuando vemos sus malas actitudes es desligarnos de ellos. Hemos visto en el recorrido de Proverbios que todo el tiempo habla de instrucción, comenzando con el capítulo 1, desde los primeros 7 versos, el autor nos habla del propósito del libro. Pero cuando llegamos al verso 8, si prestan atención, llegamos al verso 8 del capítulo 1, el autor dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no abandones las enseñanzas de tu madre. La palabra hijo puede referirse también a discípulo. Así que la instrucción va dirigida tanto de padres a hijos como de maestros a discípulos. Entonces debemos distinguir los proverbios en que el autor se refiere tanto a hijos como a discípulos, de los que se refiere a hijos propiamente dichos. Veamos, por ejemplo, un maestro no puede disciplinar físicamente a sus discípulos, pero los padres a sus hijos sí. Eso hace la diferencia, por eso tenemos que diferenciar qué clase de proverbios es. El castigo físico es el último recurso, pero si es necesario debe aplicarse. Pero tenemos que entender que no podemos aplicarlo dominados por la ira, porque podemos hacer más mal que bien. Por ejemplo, si disciplinamos a nuestros hijos bajo un ataque de ira nuestra, podemos hacer mucho daño, porque podemos inclusive castigar mal y aún asustar a nuestros hijos, o lo que es peor, llenarlos de ira. Ellos deben captar que cuando los disciplinamos porque los amamos, porque queremos que sus caminos sean corregidos, porque no nos entendieron con las palabras ante una y otra advertencia, y tenemos que castigarlos. Ahora voy a explicar un poquito más adelante algunas diferencias. Cuando decimos amar a nuestros hijos, estamos atentos a su comportamiento. Y en cuanto vemos que se están saliendo del camino, tratamos dentro de lo posible de encaminarlos. Y la disciplina es la otra cara de la enseñanza. Siempre debemos comprender que la disciplina es la otra cara de la enseñanza. Proverbios 29:15 se refiere a hijos consentidos. Miren Proverbios 29:15. Dice: vara y reprensión meten en razón, pero el muchacho consentido avergonzará a su madre. Vara y reprensión, dos cosas juntas. Podríamos decir reprensión, y si no es escuchada, vara. Meten en razón, o dan sabiduría, o meten al niño en el camino de la sabiduría. Pero el muchacho consentido avergonzará a su madre. ¿Se dan cuenta? El muchacho consentido avergonzará a su madre. ¿Por qué? Porque no hubo ni vara ni reprensión. Ahora vamos a ver algunos detalles y algunos ejemplos de esto. Miren ustedes, cuando alineamos estos proverbios, vemos que el mensaje apunta a la disciplina
correctora que los padres deben aplicar como parte fundamental de la enseñanza. No podemos dejar de corregir a nuestros hijos porque Dios nos los dio para que los guiemos con responsabilidad, pues un día tendrán que andar sus propios caminos y lo que hicimos como padres tendrán sus resultados, buenos o malos, y por eso también rendiremos cuentas. Entendamos, vamos a rendir cuenta de cómo guiamos a nuestros hijos. Proverbios 13:24 nos advierte que si amamos a nuestros hijos debemos corregirlos desde muy temprana edad. Porque eso es demostración de amor, señores. Corregir a los hijos es demostración de amor. No corregirlos y consentirlos es desligarnos de ellos, es dejarlos hacer lo que quieren, hasta el mismo momento en que se salen con la suya. No hagan eso. Permitir caprichos, malas actitudes, irreverencias o palabras groseras como si fuera gracioso es consentir o malcriar a los hijos. Miren ustedes, la palabra hebrea mesulah, que se traduce como consentir, quiere decir que se sale con la suya. La palabra hebrea mesulah, que en Proverbios 13:24 nosotros tenemos: el que escatima el castigo aborrece a su hijo, el que lo ama temprano lo corrige. ¿Sí? Veamos nosotros que la palabra que se usa, no en ese versículo, perdón, en el que nosotros estamos viendo como consentir, es decir, vara y reprensión meten en razón, pero el hijo consentido avergonzará a su madre. Allí la palabra consentido, la palabra consentir es la palabra mesulah, que quiere decir que se sale con la suya. Consentir a alguien es que al final el niño se sale con la suya. Entonces eso no puede ser, tiene que ser corregido. Ahora bien, veamos lo que sigue aquí. Tenemos como ejemplo de padres, como ejemplo de padres consentidores e hijos consentidos a David. Miren ustedes, David fue un excelente rey, ¿sí? Pero David, como rey de Israel, en el capítulo 13, lo pueden leer ustedes, de 2 de Samuel, las Sagradas Escrituras relatan lo acontecido entre los hijos de David. Amnón abusa sexualmente de su media hermana Tamar. ¿Por qué media hermana? Porque no era hija de la misma madre. El mismo padre sí, pero no de la misma madre. Así que la Biblia la llama media hermana. Pero Absalón, que sí era hermano de la misma madre y del mismo padre de Tamar, aborreció a Amnón aún más cuando vio que su padre no hizo nada para remediarlo. Miren ustedes, Absalón, hermano de Tamar, aborreció a Amnón aún más cuando vio que su padre no intervino castigando al abusador, teniendo el poder para hacerlo. Dice así en 2 de Reyes 13, 21 y 22, cuando el rey David se enteró de estas cosas, se enojó en gran manera. Eso dice el verso 21. Pero no hizo nada para remediarlo. En los versículos siguientes relata cómo Absalón se resintió con su hermano Amnón hasta en punto de planear su asesinato. 2 años después, estuvo 2 años planificando
la venganza y el asesinato de su hermano. Si David hubiese intervenido castigando al culpable, nunca Absalón habría cobrado venganza. Pero cuando leemos todo el relato bíblico, observamos que David fue un padre permisivo, de tal manera que hasta su propio hijo Absalón fue un consentido. Si ustedes observan el capítulo 13 de Segunda de Reyes, van a ver ustedes que ni bien que David dejó de ver a Absalón por mucho tiempo, dejó de verlo, no intervino castigando a su hijo Amnón por abusar sexualmente de su hermana, su otra hija. Cuando no hizo eso y no intervino teniendo el poder para hacerlo, el odio de Absalón creció en su corazón de tal manera que planificó la venganza por su propia mano al ver que su padre no había intervenido. Su padre se enojó en gran manera, se enojó mucho, pero no hizo nada. Un padre permisivo, un padre consentidor. De hecho, era un padre tan consentidor que consintió a Absalón de tal manera que Absalón, en su mal comportamiento, pueden leer la historia, en su mal comportamiento hasta hizo asesinar a personas, pero el rey David siempre consintió a su hijo y jamás lo castigó. Lo único que hizo fue no verlo por 2 años o quizás un poco más, pero eso no era una disciplina. El acto disciplinario era precisamente castigarlo en aquel momento con azotes, porque dice la Biblia que a un hijo contumaz y rebelde los padres tenían que castigarlo públicamente con azotes. Miren ustedes, en el primer libro de Samuel, en el capítulo 8, ahora tenemos el relato de otro padre. Veamos capítulo 8 de Primera de Samuel. Allí se relata cómo Samuel puso a sus hijos como jueces y ellos hicieron lo malo, pero él no intervino teniendo el poder para hacerlo, al igual que David. Miren ustedes, esto es un ejemplo de hijos consentidos, y un hijo consentido es cuando de pequeños se les dio todo lo que se les antoja y cuando crecen siguen pensando que el mundo les debe a ellos. Entonces son capaces hasta de deshonrar a sus padres con tal de salirse con las suyas. Samuel, sabiendo cómo eran sus hijos, dice en el capítulo 8 del primer libro de Samuel, desde el verso 1 al verso 3, aconteció que cuando Samuel envejeció puso a sus hijos por jueces sobre Israel. El nombre de su hijo primogénito era Joel y el nombre de su segundo Abdías, y eran jueces en Beerseba. Pero sus hijos no anduvieron en los caminos de él, sino que se inclinaron al enriquecimiento y aceptaron soborno y pervirtieron la justicia. Samuel fue un excelente profeta, justiciero, pero jamás intervino para castigar a los hijos. De hecho, los puso como jueces. Por supuesto que nosotros leemos que después que fueron puestos como jueces, ellos caminaron en sus malos caminos. Pero esto no nace de la noche a la mañana. Esto es por causa de no haber disciplinado en sus primeras acciones. O quizás Samuel era un padre ausente, como lo era David, un padre ausente con sus hijos. Quizás toda la responsabilidad de la crianza fue sobre la madre. Pero recordemos siempre que
aunque la madre pueda disciplinar, es la que siempre está con los hijos y es la que, de alguna manera, como decimos vulgarmente, les toma el tiempo. Sin embargo, el padre muchas veces tiene que ser el ogro, el que pone, la disciplina, el duro. Pero un padre que ama a sus hijos tiene que disciplinarlos, porque aparte, disciplinando a sus hijos, corrigiéndolos, hablándoles, ayudándolos, también alivia la actividad de la madre. Porque no es la responsabilidad de la madre solamente corregir o enseñar a los hijos, es responsabilidad de los padres. Y padres que no intervienen le dejan toda la carga a la madre. Resulta que después, cuando las cosas salen mal, le culpan a la madre. Miren otro proverbio acerca de padres que le dan todo a sus hijos, le dan todo lo que económicamente se puede dar, le dan todo, todos sus caprichos, todo lo que se les ocurre. Eso es consentir, porque no enseñarles a valorar, dándoles de a poco o dándoles y enseñándoles el esfuerzo del trabajo para que logren algunas cosas, hacen que los hijos después, cuando van creciendo, crecen pensando que se les tiene que dar todo. De hecho, ustedes pueden observar alrededor cómo hay gente que piensa que hay que darles todo servido. No es así, señores, no es así, señores. Desde muy pequeños los hijos tienen que aprender a trabajar. Tenemos hoy un sistema diabólico, perverso, que le hace creer a la gente que dándole todo o dándole todo a los hijos, no disciplinándolos, es bueno para no destruir su estima. Sin embargo, la baja estima de los hijos precisamente es porque no se les enseña a valorar y valorarse ellos mediante el esfuerzo del trabajo. Por supuesto que no podemos mandar a trabajar a los chicos, a los niños de muy corta edad, de menos de 10 años, no se los puede mandar a trabajar afuera, pero pueden trabajar haciendo cosas en la casa, ayudando a los padres. Mis hijos eran pequeños y se iban conmigo a trabajar. Hacían lo que ellos podían, pero saben el valor del trabajo. Y hoy son niños, hoy son jóvenes trabajadores. Y realmente estoy satisfecho con eso. Proverbios 29:17 dice: corrige a tu hijo y te dará descanso y dará satisfacciones a tu alma. Pero anteriormente, Proverbios 19:26 dice: el que roba a su padre y echa fuera a su madre es hijo que trae vergüenza y deshonra, pero sin duda se lo consintió antes. Entonces el consejo bíblico es que debemos enseñar con palabras amorosas a nuestros hijos, pero cuando las palabras no alcanzan debemos ejercer disciplina restrictiva. Primero, fíjense ustedes, primero debemos enseñar con palabras amorosas a nuestros hijos, es decir, firmes pero amorosas. Pero cuando las palabras no alcanzan debemos ejercer disciplina restrictiva. Y cuando estas instancias no alcanzan, debemos ejercer castigo corporal, teniendo cuidado de no destruir su estima. ¿Y cómo podemos destruir su estima? En este caso, castigándolos con ira. Proverbios 19:18 dice: castiga a tu hijo mientras haya esperanza, pero no desee tu alma causarle la muerte. Fíjense ustedes que ha habido padres que han matado a sus hijos en ataques de ira. Debemos corregir a tiempo a nuestros hijos.
en los primeros 8 o 10 años. Los primeros 8 o 10 años son esenciales, fundamentales para la corrección de nuestros hijos. Es cuando el aprendizaje de lo moral y ético se tiene que fijar en sus mentes, antes que entren en la difícil edad de la rebelión y la irreverencia. Etapa que todo joven pasará en mayor o menor medida. Esa etapa es inevitable, la etapa de lo que nosotros llamamos la adolescencia. ¿Sí? Es una etapa de rebelión contra los padres, de irreverencia. La van a pasar, pero se tienen que haber fijado los valores éticos y morales en los primeros 8 o 10 años. Proverbios 29 y 17, y vuelvo al mismo: corrige a tu hijo y te dará descanso y dará satisfacciones a tu alma. Si tú consientes a tu hijo y lo dejas que se salga con la suya, lo que haces es alejarlo de la sabiduría y el buen entendimiento. Cada día lo vas a tener más lejos, no más cerca. Proverbios 29 y 21 dice: el consentido desde la niñez es un esclavo. Al final lo lamentará. ¿Quién lo lamentará? Él. Pero agrego, lo lamentará el padre o los padres. Antes que tus hijos se conviertan en necios, usa la vara de corrección, pues la necedad se les pega más fácil que la sabiduría. Recuerden siempre, la necedad se les pega más fácil que la sabiduría. Entonces hay que ayudarlos a entrar en razón, como cuando mis hijos hacían algo y no escuchaban, les decía: mi mano y tu cola van a hablar. Miren ustedes lo siguiente. Proverbios 29-21 dice: el consentido desde la niñez es un esclavo, al final lo lamentará. Recuerden siempre esto. Cuando nosotros consentimos a nuestros hijos, los hacemos esclavos de la necedad. Por eso el proverbio anterior dice, corrige a tu hijo y te dará descanso y dará satisfacciones a tu alma. Miren, antes que tus hijos se conviertan en necios, usa la vara de la corrección, pues la necedad se les pega más fácil que la sabiduría. Entonces hay que ayudarlos a entrar en razón. Proverbios 22:15 dice: la necedad se pega al corazón del niño, la vara de la corrección se la apartará. ¿Sí? O lo apartará de la necedad. La necedad es parte del ser humano desde pequeño. Los niños son más las veces que se comportan neciamente que cuando se comportan sabiamente. Por eso es que es necesario que desde pequeños se los corrija. Esto siempre damos el ejemplo del arbolito. No se puede corregir un árbol en la adultez. Se tiene que corregir el árbol desde que es pequeño. Cuando comienza, antes que comience a torcerse, tiene que tener un tutor. Cuando no tiene un tutor, que el tutor es la vara que lo ayuda a permanecer derecho. Si no tiene tutor y el tronco se tuerce, es imposible luego de torcido que vuelva a enderezar. Entonces es conveniente que desde pequeño se lo corrija y desde pequeños tenga la vara de la corrección. Y cuando hablo de la vara de la corrección es tutorearlo, es acompañarlo, es corregirlo, es hablarle, amarlo, ayudarle a entender las consecuencias, buenas o malas, de las decisiones que toman. Terminamos con las palabras de Pablo en Efesios 6:4. Pablo dice: padres,
no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos con disciplina y amonestación. Disciplina y amonestación del Señor. Los hijos se airan contra los padres cuando estos se burlan de ellos, o tienen preferencias por uno u otro, o no son comprendidos, o cualquier actitud en que los padres no demuestran su respeto por los hijos. Padres que no respetan a sus hijos harán que la ira crezca en sus corazones, y de grande lo van a demostrar. Pero a la hora de la disciplina y la amonestación, ellos se enojan con sus padres, pero con el tiempo, cuando maduren, ellos mismos se darán cuenta que fue por su bien. Hay padres que tienen miedo de disciplinar a sus hijos o amonestarlos para que no se enojen con ellos y los consienten. Pero cuando transcurre el tiempo, esos hijos que de niños se salieron con la suya, traerán tristeza, dolor y vergüenza a los padres consentidores. Padres, disciplinen a sus hijos sin temor y tendrán adultos de bien. Hasta aquí quiero llegar con esta sencilla enseñanza. Dios quiera que muchos padres puedan escuchar estas palabras y seguir el consejo que las Escrituras nos da. Que Dios nos ayude realmente a ser padres, padres correctos o padres que amonestan con amor, pero que disciplinan con firmeza. Padres que saben respetar, que respetan, porque a veces los padres deseamos o los padres exigimos que nuestros hijos nos respeten, pero nosotros no respetamos a nuestros hijos. El respeto tiene mucho que ver de la forma en que les hablamos y qué les decimos cuando les hablamos. Si nosotros insultamos a nuestros hijos, ¿cómo esperamos que después nuestros hijos no nos insulten a nosotros? El respeto tiene que ver con que si nosotros le mentimos a nuestros hijos, ¿cómo hacemos para que ellos no nos mientan a nosotros? ¿Qué autoridad tenemos nosotros para reprender una mentira a nuestros hijos si nosotros le mentimos a ellos? Desde lo más mínimo. Entonces, siempre que nosotros querramos mantener una autoridad, tenemos que hacerlo sobre la base del respeto que nosotros les tenemos a ellos. Vamos a respetar a nuestros hijos, sean pequeños, sean jóvenes o sean adultos, vamos a respetarlos. No vamos a esperar a que sean adultos para respetarlos, porque si nosotros les faltamos al respeto cuando son niños o jóvenes, no esperemos que ellos nos respeten cuando seamos grandes. Si nosotros somos groseros con ellos, ellos van a ser groseros con nosotros. Pero si nosotros les hablamos correctamente, tenemos autoridad para decirles que para que cuando ellos nos falten el respeto, nosotros podamos decirle: no me faltes el respeto porque yo nunca te falté el respeto a vos. Entonces, para enseñarles a ellos, no tenemos que ser perfectos. No podemos ser perfectos porque hemos cometido muchos errores. Ojalá hubiésemos transitado la paternidad sin haber cometido errores con ellos. Pero la gracia de Dios nos ayuda a cometer cada día menos errores, o que los errores que cometemos nosotros sean cubiertos o a veces inclusive hasta olvidados por haber actuado de la mejor manera con ellos. Los resultados los van a ver cuando sus hijos sean adultos. Los resultados de cómo tratamos a nuestros hijos los vamos a ver cuando ellos sean adultos. Cuando ellos salgan a la vida, cuando ellos salgan a la calle y tengan que tratar con las demás personas y la gente nos diga a nosotros qué educados sus hijos, da gusto hablar con ellos, o cosas semejantes, entonces nosotros allí podremos decir: gracias, Señor,
porque a pesar de todos los errores que cometí, me ayudaste a formar hombres y mujeres de bien. Hasta aquí quiero llegar con esta enseñanza. Oramos. Señor, asistinos constantemente en este transitar en la paternidad. Ayúdanos realmente a ser padres amorosos, pero firmes en la amonestación y en la disciplina. Te ruego, Dios mío, que estas palabras puedan llegar a la necesidad de aquellos que tienen que aprender a ser padres o inclusive jóvenes que llegarán a ser padres. Gracias por haberme ayudado a transitar la paternidad, Señor, y hoy poder ver a nuestros hijos como hombres y mujeres de bien. Gracias, Señor, por tu bondad, porque tu gracia es la que nos asistió para que nosotros podamos ser lo que tenemos que ser. Te amamos, Señor, y te damos toda la gloria a vos. Asistí a todos aquellos que desean de todo corazón ser padres, padres no perfectos, pero sí buenos padres. Te lo suplico. En el precioso nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias por sus comentarios. Gracias por estar de aquel lado, por acompañarme. Y nos vemos cuando nos veamos.